Buen día. Esta clase es una continuación, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado revisando respecto de el llamado poder de la tecnociencia o la tecnocracia en este caso. Hasta la clase anterior habíamos estado revisando algunos elementos bien particulares respecto de cómo es posible entender digamos, lo que se llamaría la tecnociencia para ciertos autores, ¿no es cierto?, principalmente a partir de elementos vinculados al papel de las experticias en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, al aspecto performativo o a temas vinculados, como la última clase, al cambio climático. Ya en las clases de la semana de septiembre, el 20 de septiembre, habíamos estado acercándonos al tema de la tecnocracia como un concepto de una definición, digamos. Y la clase de hoy y la próxima semana también, ¿no es cierto?, están completamente concentradas a entender el tema de la tecnocracia, porque evidentemente es uno de los aspectos que más han influido para entender el papel también que juega el conocimiento en la sociedad, en el mundo contemporáneo. Yo creo que es importante que ustedes puedan captar, ¿no es cierto?, y pensar y reflexionar cómo es posible entender ese papel del conocimiento a partir de estas ideas o nociones tecnocráticas. Y ahí han habido algunos autores, ¿no es cierto?, como Patricio Silva, ¿no es cierto?, o Centeno, que han trabajado estos temas también en relación a América Latina, particularmente en Chile, que justamente es uno de los países que ha implementado y ha practicado y ha experimentado también, en su doble sentido de la palabra, tanto como experiencia como digamos, intentos, estos aspectos vinculados a la llamada tecnocracia. Entonces me gustaría que hoy día pudiéramos mirar esto a partir de este texto, ¿no es cierto?, que es un texto del año 98, que tiene varias particularidades que para mí son bien importantes, en especial este capítulo que está puesto acá, ¿no es cierto?, que está propuesto, y que tiene que ver con pensar las políticas de la experticia, para poder entender el papel de los expertos y de las expertas en términos vinculados a la economía, en este caso, ¿no es cierto? No solamente tenemos que pensar o estudiar las acciones que toman, digamos, respecto, por ejemplo, del papel que les juegan respecto al Banco Central, respecto por supuesto, del manejo del mercado y también del Estado, que es un aspecto, digamos, fundamental para entender, ¿no es cierto?, las prácticas, cómo esto ha ido funcionando, por ejemplo, para el caso de Chile, sino también hay que entender la propuesta teórica que está detrás. Y por eso, ¿no es cierto?, acá vamos a revisarlo y vamos a hacer una introducción un poco a estas propuestas teóricas, perdón, y lo vamos a continuar en la clase siguiente. Voy a compartir entonces el PowerPoint para poder dar una mirada, ¿no es cierto?, hasta lo que el autor llama las políticas del conocimiento, policies of knowledge. Bien, acá lo primero que aparece, ¿no es cierto?, mencionado, es que todavía no contamos, y esto está publicado, ¿no es cierto?, a fines del siglo pasado prácticamente, no disponemos de una historia intelectual del neoliberalismo tecnocrático, como se ha hecho, por ejemplo, para entender todo el proceso del desarrollismo industrial de mediados del siglo XX. Es necesario hacer incluso, yo diría, más estudios historiográficos, ¿no es cierto?, sobre el tema, que permitan entender cómo se han ido construyendo estas nociones en términos teóricos. Hay que mirar, ¿no es cierto?, y esto es un poco el objetivo de esta clase, el aspecto del marco conceptual a partir del cual se ha entendido este fenómeno de estas políticas del conocimiento asociadas a lo que llamamos, ¿no es cierto?, hoy día neoliberalismo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no basta con definir la mentalidad tecnocrática, como dice acá, ¿no es cierto?, sus vínculos con doctrinas neoliberales, ¿no es cierto?, sino también hay que tratar de entender algunos elementos que son probablemente las bases a partir de las cuales se ha ido construyendo esta noción de tecnocrática, y en este sentido, ¿no es cierto?, este capítulo del libro
se centra en una de las figuras más significativas de este pensamiento y de la ideología neoliberal, que es Friedrich Hayek. Acá se utiliza la figura de Hayek para explorar una de las constantes más inquietantes del pensamiento tecnocrático contemporáneo, que es algo que pareciera a una primera vista que es una paradoja, ¿no es cierto? En el sentido de que, por un lado, coexiste una fe en los mercados y en la eficacia del gusto del consumidor, consumer taste, que sería, o sea, de la elección del consumidor, ¿no es cierto? Con una también, al mismo tiempo, desconfianza en la democracia y en los beneficios de la elección de los votantes. Entonces, por un lado, confía, ¿no es cierto?, en el papel del individuo, visto como consumidor. Nosotros hemos discutido, ¿no es cierto?, en otras clases vinculadas a temas de historia de América, el papel que se le asigna al ciudadano como consumidor en las teorías neoliberales, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, confía en el consumidor, consumer taste, como un elemento, ¿no es cierto?, importante para entender cómo funciona la sociedad, no solamente la economía, pero al mismo tiempo desconfía de la democracia. O sea, la versión ciudadana de quien consume, ¿no es cierto?, es más confiable que respecto de la versión ciudadana de quien, por ejemplo, elige gobernantes o elige, qué sé yo, un parlamento. Entonces ahí tenemos una contradicción que en este texto vamos a mirarlo, digamos, enseguida, ¿no es cierto?, puede ser entendida mejor esta contradicción. A simple vista es una contradicción, pero, ¿no es cierto?, mirado desde la base epistemológica de Hayek, tiene un cierto sentido, ¿no es cierto?, que hay que entender. Yo creo que ustedes debieran pensar en esto porque hay que entender estas contradicciones porque son parte también de la forma que se ha ido construyendo la tecnocracia en Chile. Nosotros nos ha afectado bien directamente y es algo que debemos entender desde nuestra posición como estudiosos de los temas, digamos, desde nuestra posición universitaria. Bueno, el autor se pregunta si esto es una aberración, que tal vez temporal, originada por las condiciones específicas de los países en la década de los 80, ¿no es cierto?, en el marco del fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de la existencia de dictaduras militares, ¿no es cierto?, como el caso de Chile, o lo que sería más preocupante, según este autor, ¿no es cierto?, habría una suerte de afinidad ineludible entre las políticas y un estilo de gobierno, ¿no es cierto?, que de alguna manera es lo que Hayek está promoviendo, ¿no es cierto?, y eso se traspasaría a sus, digamos, seguidores. El texto que estamos mirando ahora no pretende decir que los tecnócratas sean antidemocráticos por ser neoliberales. Eso sería una generalización muy, digamos, muy simple. Ya, ustedes ven que nos ocurre mucho en la historia, ¿no es cierto?, en el estudio de la historia, que mientras más simples sean las interpretaciones, ¿no es cierto?, más pobres son las perspectivas. Nosotros tenemos que tratar de ver la complejidad y de las cosas, digamos, de los fenómenos, más bien dicho, no las cosas, la complejidad de los fenómenos, ¿no es cierto?, y lo paradójico que en algún momento se pueden ver o pueden mostrarse, como lo que estamos mirando acá, ¿no es cierto? Decir simplemente que todos los neoliberales son antidemocráticos, ¿no es cierto?, sería una generalización muy simplista. Claro, evidentemente uno puede encontrar, y de hecho existen y los podemos identificar, digamos, neoliberales que efectivamente son antidemocráticos, pero eso no es lo que el autor quiere demostrar. Más bien lo que quiere buscar es identificar un núcleo común en el pensamiento tecnocrático, que es la insistencia en el monopolio del conocimiento. Ya, nosotros hemos mirado acá, cuando empezamos en una parte de este curso, miramos, ¿no es cierto?, este tema de lo que llaman acá monopolio del conocimiento, ¿no es cierto?, a partir de la lectura de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, este monopolio de la razón, ¿no es cierto?, respecto de uno de los fundamentos más importantes para entender el pensamiento tecnocrático, que es el hecho de creer, ¿no es cierto?, que ellos o que ellas tienen la razón, y que no solamente tienen la razón porque son más estudiosos que el resto, porque entienden mejor los fenómenos,
sino que porque no hay otra manera de entender el problema que desde la perspectiva que ellos o ellas, ¿no es cierto?, lo están asumiendo. Y ese es uno de los grandes temas, ¿no es cierto?, del pensamiento tecnocrático, y también tiene que ver, probablemente, es uno de los temas del conocimiento. Ahora, si uno lo mira respecto de cómo funciona la ciencia evidentemente también busca el monopolio de la verdad, digamos. Evidentemente, ¿no es cierto?, uno lo puede ver al respecto, ¿no es cierto?, como algunos enunciados, ¿no es cierto?, se discuten asumiendo que el que está defendiendo y entregando pruebas de ese enunciado, ¿no es cierto?, que puedan ser contrastadas en una controversia científica con otros enunciados, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, pueden discutirse. Pero la diferencia, creo yo, ¿no es cierto?, está en que en las ciencias esta idea de monopolizar la verdad, o esta idea más que monopolizar, de imponer, ¿no es cierto?, y convencer a partir de pruebas un enunciado científico, siempre es posible de transformar, siempre es posible de poner en duda, siempre es posible incluso de cambiar completamente. Si usted lea a Thomas Kuhn, ¿no es cierto?, recordará muy bien esta idea de los paradigmas, ¿no es cierto? O sea, cuando un paradigma cambia científico respecto de uno que ya existía, como por ejemplo, Newton, posterior y después el paradigma de Einstein, ¿no es cierto?, respecto de la física, es justamente porque la ciencia y el conocimiento va transformándose con las discusiones, con las controversias, y puede, ¿no es cierto?, incluso ser tan grande la transformación que muestra, ¿no es cierto?, que lo que se hacía antes era completamente, digamos, distinto a lo que se hacía después, como esos cambios de paradigma. La diferencia entonces estaría con este pensamiento tecnocrático, es que esta posibilidad de que una controversia termine, ¿no es cierto?, cambiando el modelo que se está, ¿no es cierto?, defendiendo, no existe. Y no existe porque este monopolio del conocimiento es un monopolio del conocimiento a partir de una cierta naturalización de cómo funcionan los fenómenos, en este caso fenómenos económicos o fenómenos sociales. Es decir, no tienen la razón solamente porque entregan las mejores pruebas, y de hecho, digamos, hacen un esfuerzo enorme por entregar pruebas, en la medida que los tecnócratas están vinculados, ¿no es cierto?, con la generación de conocimiento, no solamente por eso, sino que porque la sociedad está, ¿no es cierto?, en esa dirección. Por tanto, aquí, ¿no es cierto?, es bien importante mirarlo de esta manera. Aquí, ¿no es cierto?, en otros sentidos particularmente interesante mirar cómo se asocia Hayek con una defensa de la libertad, porque de hecho, ¿no es cierto?, gran parte de sus libros, su trabajo, tiene que ver incluso con la propia palabra libertad, la constitución de la libertad. En fin, hay varios elementos que él pone que lo haría, ¿no es cierto?, como el padre, de alguna manera, o el autor dice el padrino, de las ideas de libertad. Y también la democracia, que se supone forma parte, ¿no es cierto?, de esta idea de la libertad, ¿no es cierto? Por otro lado, se asocia a Hayek en el marco del fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, con esta idea del fin de la historia, proclamado por Fukuyama, digamos, en ese mismo momento, ¿no es cierto? Y que ustedes ya tal vez habrán estudiado y conocerán, ¿no es cierto?, que está centrado, ¿no es cierto?, en la idea de que tras la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, cuando desaparecen los socialismos reales digamos, y termina, ¿no es cierto?, de alguna manera este enfrentamiento entre dos mundos que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, la Guerra Fría, se impone un solo modelo digamos, de hacer las cosas. Por eso que es el fin de la historia. Es una versión hegeliana, digamos, del siglo XX, en el sentido que la historia tiene un devenir, la historia tiene una visión fatalista de la historia, ¿no? Porque se haga lo que se haga, la historia tiene una dirección. Es una visión bastante, evidentemente, asociada con las teleologías de la historia. Pero lo interesante es que Hayek y otros, ¿no es cierto?, asumen de que el fin de la historia es la imposición del modelo que naturalmente se tiene que dar en la historia, ¿no es cierto?, que es un modelo que se haga lo que se haga, ¿no es cierto?, uno tiende o los países van a tender siempre a ese modelo, y si no lo hacen, van a estar, ¿no es cierto?, en dificultades. Por eso es que el fin de la historia, que es que se proclamado por el famoso libro Fukuyama, ¿no es cierto?, es también se ha dicho una versión pop de Hegel respecto de
de una mirada, ¿no es cierto?, determinista o fatalista de la historia. Bien, los escritos de Hayek son particularmente importantes porque argumentó, ¿no es cierto?, muy enérgicamente contra la imposición del conocimiento experto por parte de los regímenes socialistas, y después termina finalmente promoviendo el conocimiento experto, pero por el lado de la visión neoliberal. También puede ser bien interesante mirarlo de esta manera en el marco de la post-Guerra Fría, que es el momento en que estamos situados hoy día. Bueno, la discusión que el autor, ¿no es cierto?, nos trae en este capítulo del libro, digamos, tiene el interés de dejar claro el peligro de la tentación tecnocrática, que el peligro de la tentación tecnocrática no es una función de la ideología, no de la ideología en sí misma, sino de una mentalidad más genérica con una profunda desconfianza en la participación democrática, como vamos a ver acá. Es decir, hay ideologías, ¿no es cierto?, que promueven la tecnocracia y no todas son neoliberales, digamos, porque también en los socialismos reales también se promovió la tecnocracia. Por tanto, la manera de entender la tecnocracia, como se está mostrando en este texto, ¿no es cierto?, no tiene que ver con la ideología neoliberal solamente, porque puede haberse dado también en otros ámbitos, sino más bien con una desconfianza en la participación de la gente, en la posibilidad de que la gente pueda tomar decisiones y eso pueda, ¿no es cierto?, tener una expresión en cómo funciona la sociedad. Si uno interpreta estas perspectivas respecto a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en octubre del 2019 en Chile, y también podríamos verlo para otros países, pero pensando solamente en Chile, uno podría entender por qué hay una desconfianza a la tecnocracia, desconfianza, digamos, al respecto, sobre todo el tema vinculado a la economía, por el hecho de que se advierte, ¿no es cierto?, este desdén de los tecnócratas por la participación democrática. Sí, y es un desdén que tiene una doble dimensión, creo yo, porque es un desdén que viene promovido por digamos, una suerte de autoridad que da el conocimiento, ¿no es cierto?, respecto a los que no lo tienen, respecto a los legos, ¿cierto?, y que emana con claridad, ¿no es cierto?, y se puede ver claramente, ¿no es cierto?, ver nítidamente, perdón, en los que son expertos o expertas, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo por esta perspectiva de Hayek, ¿no es cierto?, de que en esta idea del fin de la historia, ¿no es cierto?, pase lo que pase o haga lo que se haga, ¿no es cierto?, la historia va a tener una dirección, y esa dirección la ven, ¿no es cierto?, estos tecnócratas y no las personas. Por lo tanto, si las personas no entienden esto, no se le puede dejar a ellas, según esta perspectiva, ¿no es cierto?, algún espacio de decisión, porque van a terminar, ¿no es cierto?, llevando a los países a la ruina económica. Es un poco la idea que está detrás, creo yo, de esta perspectiva. Por otro lado, Hayek no es solamente una figura intelectual, digamos, relevante, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, que da las bases de alguna forma epistemológicas para entender esta tecnocracia neoliberal. Al mismo tiempo creó ¿no?, una red de economistas y futuros líderes, que muchos de ellos, ¿no es cierto?, van a predominar a partir de la década de 1980, particularmente en países como Chile, ¿no es cierto? Por eso es considerado como el padrino ideológico de la revolución del mercado y constantemente, ¿no es cierto?, es de alguna forma respetado al respecto, ¿no? Evidentemente en América Latina y esta influencia, ¿no es cierto?, ha sido muy fuerte, ¿no es cierto? Y muchos de los economistas de hoy día, de alguna forma, si bien son más jóvenes, nos educaron en los 80s, son de alguna forma una continuación de esta influencia en algunos países como en Chile. Vamos a mirar que esta influencia, como no es ideológica, ¿no es cierto?, puede apuntar a economistas tanto de derechas como de izquierdas. A pesar de que son neoliberales, también esta influencia, ¿no es cierto?, a economistas de lo que llamaríamos hoy día, ¿no es cierto?, que tienen una posición, digamos, progresista.
esto también hay que mirarlo en la medida en que si se ve como algo naturalizado, ¿no es cierto? Claro, influencia a todo el espectro político, digamos, en gran medida, digamos, vinculado a la economía. La fascinación de los llamados Chicago Boys, ¿no es cierto?, por Milton Friedman, convirtió a Hayek en una especie de abuelo honorífico del experimento de la economía chilena. O sea, hay una línea súper clara entre Hayek y Friedman, ¿no es cierto?, y lo que se hizo posteriormente en Chile. Incluso esta ha sido tanto, ¿no es cierto?, que la Constitución de los 80 se le llamó oficialmente la Constitución de la Libertad, que es que es el libro, digamos, que es el libro de Hayek, ¿no? Bien, entonces, sí, se lo llamó oficialmente entonces la Constitución de la Libertad. Bien, voy a hoy día a poner algunos elementos nada más porque lo vamos a continuar en la próxima clase, porque es muy largo esto. Y requiere un análisis bastante, digamos, pormenorizado, que implica, ¿no es cierto?, una reflexión sobre estas lecturas. Bien, este autor muestra tres elementos, ¿no es cierto?, de la obra de Hayek que tienen mucha relevancia para América Latina y que nos permite entender cómo ha ido funcionando estas políticas del politics of knowledge, políticas del conocimiento. La primera es su posición epistemológica, que hoy día me gustaría tratar, ¿no es cierto? La segunda es su fe en el mercado, y la segunda, ¿no es cierto?, su postura respecto de la democracia. Respecto a la posición ideológica es muy importante, esto no se estudia mucho, pero el autor, ¿no es cierto?, nos muestra lo relevante que es y claramente se ve así, ¿no es cierto? Y es la base de la legitimación de los tecnócratas, ¿no es cierto?, que viene de su supuesto acceso privilegiado al conocimiento experto. Entonces, esto se relaciona con la idea del conocimiento experto, evidentemente, y se relaciona con esta posición ideológica que vamos a estar mirando, ¿no es cierto?, en esta discusión. Lo segundo es su fe en el mercado, ¿no es cierto? Dado que el dogma central de la revolución tecnocrática es el retorno al mercado, ¿no es cierto?, es muy importante analizar la particular atractivo de esta institución, qué es lo que está mirando en el mercado, más allá de lo que a veces nosotros no nos podemos imaginar. Y una tercera postura, ¿no es cierto?, tiene que ver con la democracia. A pesar de esta reputación de la libertad, ¿no es cierto?, de libertario de Hayek, su filosofía presenta un resquicio ideológico que es utilizado por muchos tecnócratas latinoamericanos para excluir a gran parte de la población de la toma de decisiones. Y ahí tenemos la paradoja que habíamos hablado al comienzo, ¿no?, de que por un lado, ¿no es cierto?, pone fe en el mercado y en el papel del consumer taste, de la elección que hace el consumidor, ¿no es cierto?, del gusto del consumidor. Taste es justo, pero podemos traducirlo con digamos, una dimensión un poco distinta. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, desconfía de ese mismo personaje, o de ese mismo individuo, perdón, cuando es un ciudadano que elige. O sea, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un tema de discusión. Bien, entonces, tenemos por un lado la posición epistemológica, ¿no es cierto?, de Hayek. Por otro lado, ¿no es cierto?, su visión respecto del mercado, su fe en el mercado, y respecto de lo tercero, ¿no es cierto?, su desconfianza en relación a la democracia. Bien, vamos a ver hoy día una parte de esto, ¿no es cierto?, como dije, para poder verlo con mayor detalle, ¿no es cierto?, en la próxima clase. Lo primero es su epistemología, o por qué no podemos saber las cosas importantes respecto a cómo funciona el mundo. Es el tema de la discusión de este texto, ¿no es cierto? El autor nos dice que la política de Hayek recibe principalmente sus teorías del conocimiento. Es un asunto epistemológico que no sé si poco, pero no se le presta tanta atención para entender el papel de los tecnócratas en el mundo de la economía, pero sí son relevantes, como lo vamos a ver acá. De su herencia intelectual, entonces, Hayek, que es principalmente británica, toma prestadas dos premisas claves. En primer lugar, hace hincapié en el individualismo metodológico. Esto postula que la clave de la comprensión humana es a través del análisis de las acciones individuales. O sea, no, esta es una discusión re larga, digamos, respecto de cómo funciona la sociedad. Si vamos a mirar a la sociedad como
una suerte de entidad súper individual, ¿no es cierto? Y vamos a pensarla en relación, ¿no es cierto?, a sus componentes sociales, que en el fondo son la agrupación de individuos, o vamos a mirar al individuo, qué es lo que realmente podemos ver, al individuo en particular. Entonces vamos a pensar que todas las otras entelequias que se construyen respecto de cómo entendemos una, digamos, ¿cómo se diría? Una sumatoria de individuos, ¿no es cierto? Es simplemente una ficción, porque lo único que podemos mirar son los individuos y no podemos ver nada más que eso. Es un poco la perspectiva que uno podría asumir acá. De modo que solo rastreando los efectos combinados de las mismas que hemos estado describiendo, entonces, podemos descubrir las raíces de las instituciones sobre las que se asienta nuestra sociedad. O sea, las instituciones sobre las cuales se asienta nuestra sociedad han sido construidas por individuos, no por grupos. Lo que parece ser acciones de colectivo, entonces, no son más que la interacción de una variedad de individuos, ¿no es cierto? Y esa es digamos, la perspectiva que el autor pone en discusión. Esto también está vinculado con una suerte de anti-induccionismo, o sea, que a partir de los elementos singulares podemos llegar a ideas más generales, ¿no es cierto?, que también sirve como guía metodológica para Hayek. La interpretación o la explicación de los actos individuales, ya vemos que el individuo, ¿no es cierto?, es fundamental para Hayek para entender cómo funciona la sociedad o los seres humanos, requiere nuestra lectura subjetiva de la situación, ¿no es cierto? Para que entendamos, ¿no es cierto?, los individuos tenemos que ver, ¿no es cierto?, respecto de utilizar una suerte de subjetividad. Esto hace imposible confiar completamente en nuestras observaciones o análisis, que son individuales, que son subjetivos, perdón. En estos casos no hacemos más que proyectar nuestros prejuicios y preconceptos particulares sobre el mundo. Entonces, no podemos confiar en nuestra observación o análisis, ¿no es cierto?, porque siempre son proyecciones de lo que nosotros creemos sobre el mundo, y eso es lo que estamos viendo cuando miramos, ¿no es cierto?, a los fenómenos sociales. Siguiendo Kant, Hayek supone entonces que los humanos poseen conjuntos de categorías a priori, con las que interpretan y comprenden el mundo. Elaborar una teoría basada en observaciones empíricas entonces sería una locura, una cosa un poco extraña. Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? ¿No es cierto? Este a priori, digamos, kantiano de Hayek asume, ¿no es cierto?, que todos los individuos tienen ya una suerte de respuesta para cómo funciona el mundo, que viene de antemano, antes de que el individuo efectivamente interactúe con los otros. De modo que no podemos elaborar una teoría respecto de la acción individual o colectiva de los individuos, porque eso no nos va a entregar ningún tipo de información. Lo que tenemos que pensar es cuál es el a priori, el punto de partida, el axioma, qué sé yo cómo se le nombre, pero sobre todo a priori, siguiendo a Kant, que tienen los individuos, que explica por qué actúan de la manera que actúan. Entonces, entendiendo el a priori, no es necesario, evidentemente, hacer estudios elaborados respecto de observaciones que se pueden hacer, ¿no es cierto?, empíricas respecto de su conducta social. Si nosotros pensamos que los individuos actúan bajo ciertos preceptos, tenemos que entender simplemente los preceptos, no tenemos que ver cómo actúa la sociedad, no tenemos que mirarlo en la ciudad, no tenemos que mirar cómo funciona con el mercado, cómo funciona respecto de la política, porque eso no nos sirve de información, es una locura. Entonces, y ahí entonces su antiinduccionismo, ¿no? O sea, más bien es todo lo contrario, es una deducción. O sea, nosotros de lo general podemos deducir, ¿no es cierto?, un caso particular, porque entendemos, de alguna manera, según esta perspectiva, cómo funcionan estos a priori. Entonces, lo importante es entender los a priori, no las conductas de las personas y la información al respecto, ¿no? De ahí que para Hayek los llamados hechos sociales que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, no son más que modelos que aplicamos a los acontecimientos. La idea de que cualquier institución o fenómeno social puede ser analizado es pura ilusión. O sea, esto bien, digamos,
complejo para quienes trabajamos con la sociedad, ¿no es cierto? Porque uno supone que la sociedad puede ser estudiada a partir de observación, a partir de un conjunto de metodología, en fin, o de perspectivas disciplinares. Y lo que nos está diciendo Hayek es que eso no tiene ninguna validez, ningún sentido. Y lo único que nosotros hacemos cuando estudiamos a la sociedad de una manera, ¿no es cierto?, empírica, es simplemente proyectar lo que nosotros pensamos que es esa sociedad. Entonces, imaginémonos, si pensamos que la sociedad está construida, ¿no es cierto?, por sujetos que colaboran entre sí, entonces vamos a observar colaboraciones, y vamos a buscar colaboraciones, y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo las sociedades, o los grupos, o un grupo determinado que estemos estudiando en términos de, digamos, una investigación empírica acotada, va a colaborar entre sí. Entonces vamos a sacar la conclusión de que efectivamente las personas colaboran entre sí. Si por el contrario nosotros tenemos una visión de que la gente más bien compite, entonces vamos a buscar en este mismo grupo, en este mismo incluso estudio de caso, vamos a enfatizar la competencia, vamos a demostrar, ¿no es cierto?, cómo esta competencia se va realizando, y por lo tanto vamos a concluir que los individuos, digamos, son, en este estudio de casos, son particularmente competitivos. Es un poco lo que está diciendo Hayek, ¿no es cierto? Por lo tanto, para él esto es pura ilusión, no tiene ninguna validez. Solo las cosas que no han sido creadas por la acción consciente pueden ser entendidas objetivamente, ya que eso nos permite escapar de la trampa de la interpretación. Entonces, la acción consciente puede ser estudiada, ¿no es cierto?, en términos empíricos, ¿no es cierto?, las decisiones que nosotros tomamos, ¿no es cierto?, y eso puede ser estudiado, digamos, en un caso particular, bajo ciertas metodologías, etc. Eso es una ilusión para Hayek. Lo que hay que estudiar es lo que no es consciente, es decir, el a priori, lo que llevamos dentro, digamos, como individuos. Y solamente estudiando ese a priori, ¿no es cierto?, podemos sobrepasar la barrera, ¿no es cierto?, de interpretación subjetiva que hagamos, ¿no es cierto?, tomando nuestros modelos, ¿no es cierto?, y proyectándolos al estudio de la sociedad. Entonces, en el fondo, el estudio de la sociedad se basa principalmente en encontrar esos a priori que de alguna forma conducen nuestro accionar como individuos, más que encontrar elementos, ¿no es cierto?, en las interacciones sociales, porque eso no tiene ninguna, según esta interpretación, ninguna importancia. Bueno, en este sentido, Hayek, y ya lo dice en su discurso del Nobel de Economía, encuentra que la economía contemporánea, ¿no es cierto?, es culpable, como de demás ciencias sociales, de tener una suerte de pretensión del conocimiento. Dice, una generación de economistas imagina que las ficciones estadísticas que dominan los modelos macroeconómicos reflejan las relaciones económicas reales. Entonces, esa pretensión de las ciencias sociales, evidentemente aquí la economía es la que se está estudiando con más detalle, pero en general de las ciencias sociales, de hacernos creer que las ficciones estadísticas, ¿no es cierto?, que son los que finalmente son digamos, la base fundamental de los modelos macroeconómicos, de alguna forma están basadas en relaciones económicas reales. Es una ficción para esta perspectiva, porque nosotros estamos proyectando nuestros modelos hacia la sociedad y no estamos mirando cómo la sociedad realmente funciona. El modelo epistemológico, entonces, debe ser la teoría evolutiva, que trata un proceso de adaptación continua a los acontecimientos imprevistos que no puede nunca ponernos en posición de predecir o controlar racionalmente la evolución futura. Entonces, aquí hay una relación con el darwinismo social, que el autor también trata, y por eso entonces su vinculación con las teorías evolutivas también, ¿no? No lo voy a tratar ahora, pero si en algún momento tal vez lo podamos discutir, si a ustedes les interesa. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, es mostrar cómo las estructuras complejas llevan en su interior la corrección que conduce a nuevos desarrollos evolutivos. Y eso es una a priori. O sea, es una visión fatalista muy hegeliana, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no es cierto?, que el devenir humano tiene una dirección. Por lo tanto, se corrige a sí mismo, igual que la teoría evolutiva, ¿no es cierto?, se corrige a sí mismo
para alcanzar, para poder sobrevivir. En el fondo, la lucha por la adaptación es, en este caso, ¿no es cierto?, una lucha por reconocer estos a priori, ¿no es cierto?, que son los que se deben, de alguna forma, imponer para que la sociedad, ¿no es cierto?, pueda seguir desarrollándose. No sé si queda claro esto, pero esta la teoría evolutiva de alguna manera es interpretada en esta visión de una suerte de naturalización de cómo es de lo que es el ser humano también. Acá el autor nos pone en una situación bien interesante, que dice de la mejor manera de entender esta epistemología hayekiana es invirtiendo el famoso aforismo de Marx, ¿no es cierto? Un aforismo que en realidad está en un texto de él y después lo saca. Y ustedes recordarán que el aforismo de Marx dice que hasta ahora los filósofos han tratado de interpretar el mundo y es hora, ¿no es cierto?, que intenten cambiarlo. Entonces el aforismo de Hayek es todo lo contrario, ¿no es cierto? Quiere que los filósofos, con filósofos también nos referimos a los estudiosos, dejen de intentar cambiar el mundo y se concentren en interpretarlo, en interpretarlo sobre la base de buscar esos a priori, de encontrar cuáles son esos elementos estructurales que permiten que la sociedad funcione desde el punto de vista de las decisiones que toman los individuos. Entonces podemos llegar a comprender en cierta medida los patrones de la vida social, cómo estos dictan las acciones y los resultados probables de las mismas, interpretando de alguna manera cómo es la sociedad. Solamente podemos hacer eso, de alguna manera, encontrar estos patrones que son un a priori, ¿no es cierto?, que hacen que las personas actúen de una manera u otra, pero lo que no podemos hacer, ¿no es cierto?, es crear un mundo distinto, transformar el mundo a partir de nuestros estudios sociales. Eso es lo que Hayek dice, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar un patrón y dejar que ese patrón se desarrolle y fluya, digamos, por la sociedad. Porque si eso no ocurre, entonces los países terminan, ¿cierto?, destruidos, o en la bancarrota. Bien. Un segundo elemento que quiero mencionar, porque lo vamos a ver con más detalle posteriormente, tiene que ver con el tema del mercado. Como el mercado son órdenes, ¿no es cierto?, espontáneas, como dice el autor, y el mejor de los mundos posibles. La única opción, de cierto, de funcionamiento es a partir de esta idea respecto del mercado. Me gustaría mencionar algunos elementos de cómo funciona el mercado y para verlo con más detalle en la clase siguiente. Bien, esta falta de confianza de Hayek en el entendimiento humano, ya sabemos que el entendimiento humano no puede ser estudiado según Hayek de manera empírica, no, es una locura, ¿no es cierto?, tratar de entender cómo funcionan la sociedad, porque hay que buscar más bien los a priori para poder entender, ¿no es cierto?, cómo la gente se desenvuelve. Y hace entonces a su doctrina, a su visión, perdón, a su epistemología, concentrarse en las capacidades del mercado. O sea, si hay un lugar seguro para que nos permita entender cómo funciona la sociedad, es el mercado. Ahí donde está la naturaleza social. De modo que en ausencia de la posibilidad de un conocimiento social perfecto, ya sabemos que para Hayek eso es una locura, el mercado proporciona los mecanismos por los que podemos comprender mejor lo que ocurre en una sociedad. Por tanto, el mercado refleja la sociedad y el mercado también refleja cómo esta impronta de la sociedad de alguna forma se expresa ahí, ¿no es cierto? O sea, cómo debe ser la sociedad. Los mercados son procesos de creación y difusión del conocimiento. El sistema de precios lo hace enviando señales. Dice, por ejemplo, es simplemente un sistema de comunicación de información. Entonces, el mercado puede ser visto no solamente como el espacio donde la impronta humana se exprese con su mayor, como algo natural, sino también uno lo puede estudiar a partir de las señales que envía. Y como si fuera un sistema de información, el mercado nos dice cosas. El mercado es como un ser viviente, de hecho, ¿no? En esta perspectiva, y nos está diciendo cosas, nos está diciendo cuando se siente mal, nos está diciendo cuando está feliz, nos muestra su estado de ánimo. Perdón. Entonces,
es justamente eso, ¿no es cierto? Un sistema de comunicación. Ahora, el mercado es un actor que es naturalizado acá, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los procesos del mercado son el equivalente económico de la gravedad o la atracción subatómica, ¿no es cierto? O sea, sin mercado nada más puede funcionar. Entonces, al igual que aceptamos las leyes físicas de la construcción de edificios, ¿no es cierto? Es decir, eso nos permite que el edificio pueda construirse y no, digamos, y no destruirse, digamos, por efecto de su mala construcción. Así también aceptamos las leyes del mercado en nuestro diseño de constituciones sociales. Es decir, la constitución social y también la constitución política debe, ¿no es cierto?, de alguna manera aceptar las leyes del mercado, porque la ley del mercado es una ley natural, lo mismo que las leyes de la física. Por lo tanto, crear un sustituto del mercado sería catastrófico, ¿no es cierto? Como por ejemplo ocurrió, ¿no es cierto?, en las economías centralizadas de la Unión Soviética. Las sociedades, según Hayek, que no eligen el camino del capitalismo de mercado están condenadas a la miseria, no tienen ninguna opción. Ya, bueno, esto todo se puede discutir respecto del papel que puede jugar China hoy día, por ejemplo, en relación al manejo del mercado, ¿no? Hay que discutir dónde está el mercado en China, porque efectivamente sí existe, ¿no? Pero bueno, se puede conversar en algún momento. Ya, lo que yo quiero destacar acá, ¿no es cierto?, es que el mercado es una entidad natural, es una ley, como la ley de gravedad, ¿no es cierto? Uno puede desconocerla, ¿no es cierto? Y no sé, creer que si uno está parado en un edificio, ¿no es cierto?, no va a actuar la ley de gravedad y finalmente puede terminar con uno, digamos, dañándose, digamos, por una caída, por ejemplo. Eso justamente es lo que es el mercado. Uno puede desconocerla, igual que cuando uno se sube a un edificio, por ejemplo, o un lugar alto y desconoce la ley de gravedad y puede cometer el error de no creer que exista, ¿no es cierto? Es decir, saltar, por ejemplo, de un edificio, ¿no es cierto? Y lo que va a tener como consecuencia es una catástrofe. Por lo tanto, aquellos países que no reconozcan que las leyes del mercado son naturales, consustanciales a nuestra sociedad, ¿no es cierto?, van a terminar y van a ser condenadas, como dice, terminar mal o condenadas a la miseria. Ahí es donde está esta naturalización del mercado que yo les mencionaba. Y debe estar presente también no solamente cómo funciona la economía, sino que en toda la constitución de nuestra sociedad. Y evidentemente, sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que es el aparato o el espacio legal. O sea, las leyes deben reconocer, según esta perspectiva, las leyes, digamos, constitucionales deben reconocer esta ley natural del mercado. Si no, es un problema, y la Constitución Política de 1980 de Chile justamente es una fuente de estudio para entender cómo esto se pensaba, ¿no es cierto? Bien, en la próxima clase vamos a mirar esto, ¿no es cierto?, respecto de por qué la política y algunas personas no deben hablar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el papel que le asigna a la participación de la gente. Vamos a mirar eso entonces a partir de la próxima clase. Entonces, vamos a continuar con este texto de Centeno, digamos que ustedes lo tienen para la lectura. Y la primera semana de noviembre vamos a tratar de avanzar también en el texto de Silva. Si no nos alcanza el tiempo, podemos pasar a la semana del 15 de noviembre para poder, digamos, analizar todos estos fenómenos que son tan relevantes para entender el poder de la tecnocracia, ¿no es cierto?, en un país como Chile. Gracias.